Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces. Estoy feliz de compartir con ustedes un nuevo capítulo muy pero muy especial. Con nosotros el primer invitado, Antonio Obert. Él es psicólogo y con él vamos a profundizar y aprender muchísimo sobre emociones. Emociones en los adolescentes y emociones en los adultos. Porque yo soy una convencida de que si los adultos están regulados, pueden regular a sus hijos. Así que por favor un fuerte aplauso para Antonio. Adelante, por favor. Bienvenido, es un gusto que estés acá. Adelante, qué bueno tenerte. Y qué temazo, qué tema más interesante. Yo soy fan de las emociones. Así es que primero, si querés presentarte de alguna forma especial ante el público, si querés contar un poquito de vos, quién sos, cómo llegaste a la psicología. Bueno, mi nombre es Antonio, soy psicólogo clínico hace ya 5 años. Llevo atendiendo personas individualmente, adolescentes, adultos, alguno que otro preadolescente, pero básicamente como que ese ha sido mi campo de expertise. Yo estudié en la Universidad Católica de Chile y hice un magíster en la Universidad de Salamanca, en España, sobre psicoterapia integral. ¡Qué lindo! Está todo un poco relacionado con las emociones. Pero absolutamente. Bueno, partamos por el principio. ¿Qué son las emociones? A ver, yo creo que da para largo, pero así como en corto, creo que es la manera intuitiva en la cual conocemos el mundo. Y es la reacción fisiológica que nos genera el entorno, el ambiente, los recuerdos. Y a mí me parece súper importante recordar que nosotros somos animales emocionales que razonan y no al revés. Entonces la razón es como la parte más consciente quizás, viene a vestir la emoción de cierta manera, a entenderla de cierto lugar y ahí se produce como el proceso de inteligencia y de entenderla. Me gusta mucho esto que estás trayendo porque las emociones son fundamentales y yo he escuchado muchísimo que las emociones debieran controlarse. Entonces esta cosa de controla tus emociones, contrólate. Y lo que yo suelo responder ante eso es, las emociones no se controlan, aparecen, son un gatillo, sí se pueden gestionar. Entonces quiero saber primero si compartís ese punto y luego preguntarte por las emociones en los adolescentes. Partamos con la edad del pavo. Primero, si estás de acuerdo con esto que las emociones no se controlan. Y segundo, esta llamada edad del pavo. ¿Por qué se nos descontrolan tanto emocionalmente estos chiquillos? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con que las emociones no hay que controlarlas. De hecho, son información. O sea, cuando uno tiene miedo o algo, es una alerta corporal a decir acá hay algo malo. Lo importante es entender si es que ese miedo es racional o es irracional, si es que tiene sentido tenerle miedo a eso, pero controlarlas per se no creo que sea positivo. Terminan saliendo igual por otros lados. Y con respecto a la edad del pavo, a ver, yo creo que hay que entender que hay un proceso biológico que acompaña, que es la pubertad, a la adolescencia también, y pensar que la adolescencia es la idea de adolecer, o sea, de sufrir. Y es como pensar que uno se está cambiando de casa internamente y aún así tener que seguir respondiendo como a las necesidades del entorno. Entonces, quizás por eso son tan complicados, se piensa, los adolescentes, los que están en la preadolescencia también. Pero yo creo que más bien hay que tratar de entenderlo y entender que están atravesando quizás la primera crisis existencial más potente, que tienen que definir quiénes van a ser en el mundo. Van encaminados a la adultez, entonces claro que es todo un terremoto interno, digamos. A mí me pasa algo que observo y escucho a muchos padres cuando vienen a hacerse sesiones, yo hago mucho coaching. Escucho que me dicen, mi hijo me lleva a la contraria en todo, está totalmente rebelde. Y yo creo que esa etapa de rebeldía y esta disociación de, sí, yo soy tu hijo, pero quiero tener mi individualidad, quiero tener mi propio mundo, mi propia personalidad, es súper necesario. ¿Cómo se trabaja esto con los adolescentes, esta rebeldía y estas ganas de separarse un poco de la familia, de ser independiente?
a ver, de muchas maneras. Yo creo que, por lo menos en terapia, yo soy de la idea del caso a caso. O sea, que cada persona es distinta, viene de una historia diferente, pero sí siento que a veces la rebeldía es una manera de ponerle freno al deseo paterno, a lo que los padres quieren de uno y quizá a ratos media torpe, pero es la única manera que pueden encontrar como en esos momentos de hacerlo. A mí me pasa harto, por ejemplo, que llegan adolescentes a la consulta y a veces llegan con los papás. Y claro, lo primero que hago, obviamente, hacer la entrevista inicial de repente con los papás, pero tratar de sacar a los papás de la terapia un poco, porque se trata de ellos y están justamente en esa como etapa de confusión, no sé, detalles muy pequeños, por ejemplo, que ellos me transfieran la sesión directamente, o sea, para que sientan que es un proceso de ellos más que el papá pagando, la mamá pagando, como que se vayan involucrando y entiendan que algo que tiene que ver con ellos y no que yo estoy aliado quizás con los papás para dirigir su vida. Y en esta rebeldía de la que estamos hablando, basémonos en la emoción del enojo, que surge mucho, la del enojo y la frustración. ¿Qué nos puedes contar acerca de esas emociones en los adolescentes? Yo creo que son emociones que aparecen bastante. En todas las etapas de la vida. Sí, hay que pensar y imaginarse un adolescente con plata, más viejo, eso es peor aún. O sea, que va a ser el proceso de adolescencia mayor. Sí. Creo que el enojo y la rabia son emociones naturales que indican lo difícil por lo que están atravesando al final. O sea, lo duro que está haciendo el mundo para ellos en ese momento. Después, obviamente, cuando pasan los años van entendiendo que quizás no era tan necesario eso, quizás sí, pero creo que es una emoción como súper esperable. Y hay que también tener ojo porque a ratos las depresiones o otro tipo de trastornos como el del ánimo se expresan de esa forma, como la irritabilidad. No es solamente la persona que no se puede levantar, sino que el que está siempre enojado hay que ponerle un ojo. Y creo que eso es súper importante porque en el periodo de la adolescencia y la adultez emergente donde más hay casos de suicidio. Entonces, sí, es un tema muy importante, muy importante. Ahora, para ir más a la parte concreta y que la gente que esté mirando el programa pueda llevarse recursos y herramientas, ¿qué recomendás para gestionar el enojo y qué recomendás para gestionar la frustración? Además de terapia. Claro, yo creo que lo principal es, si es que se puede, realizarse una terapia. Creo que ponerle pausa a la frustración o al enojo, de clásico, contar hasta 10, que suena muy absurdo o como muy básico, tiene una importancia que es que separa a la persona en un espacio temporal de lo que le está pasando y genera ahí un lapsus donde se puede ver desde otra perspectiva, de no hacerle caso directamente a la parte más impulsiva, y al leerse desde otro lugar creo que nos puede ayudar un poco a gestionar, pero siempre pienso que depende de caso. Ok, ¿y esa técnica de contar hasta 10 funciona para cualquier edad? ¿También para los adultos? O sea, en base a lo que te comenté, yo creo que sí. Ya. Pero entendiendo de dónde viene, o sea, es de ponerle pausa un poco a lo que está pasando, a repensarlo desde otro lugar, un lugar quizás más tranquilo, de tomar ese espacio de detenimiento y percibirse de otra manera. A veces el enojo también es necesario. Es súper importante para poner límites, para decir hasta acá llega esta situación o hasta acá aguanto determinada cosa. Sin embargo, a mí me parece que entender la raíz del enojo es fundamental. Decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me molesta? Me molesta que la otra persona me haya levantado la voz, y detrás de esa molestia, ¿qué hay? Quizás me molesta que lo he permitido muchas veces. Entonces, a veces, hacerse preguntas profundas a uno mismo ayuda a comprender de dónde viene ese enojo, esa rabia. Y algo que a mí me sirve y le recomiendo a muchas personas es cuando la emoción se apodera, que es muy complejo gestionarla, hacer actividad física, salir a caminar, trotar si podés. Si estás en medio de la oficina y no podés salir a trotar o no puedes encerrarte en el baño, saltar, al menos tomarte unos minutos de estas respiraciones conscientes también. Sí, yo siento que hay hartas técnicas como en esa línea, pero yo creo que diste en el punto que es al final conocerse uno mismo y entenderse. Y entender por qué, por qué me estoy enojando, por qué de nuevo, qué es lo que está pasando. Y creo que es hacer consciente al final la emoción, vestirla,
Me encanta. Un sustento. ¿Y cómo pueden los padres generar un ambiente propicio en el hogar para que el mundo emocional se exprese y también se pueda gestionar? Yo creo que ser sensible y estar disponible también, o sea, pero estar disponible, no estar encima, o sea, no ser aprensivo, sino que estar pendiente Abierto. un poco, atento a lo que, a cuándo está tratando de interactuar conmigo el adolescente o la adolescente, y ser sensible y tratar de entender qué es lo que le está pasando. También de repente sirve mucho como para explicarles que ellos recuerden su propia adolescencia. Las Qué lindo. frustraciones. Yo creo que el mundo ha ido mejorando un poco. A ver, si bien los indicios de salud mental son cada vez peores, creo que por lo menos se ha ido concientizando cosas como que los correazos ya no van, o como que la violencia está cada vez más mal vista, y creo que es súper bueno porque al final eso no te aporta en nada, es solamente un correctivo, pero sin ningún trasfondo. Y quizás también esto de no ser prohibitivo con las emociones, de no decirle a los padres, que los padres le digan a los hijos, está mal que estés así, está mal. Incluso hay una emoción que socialmente está muy mal vista, que es la de la envidia. Ajá. Y tanto los niños, los adolescentes, como los adultos transitamos por esa emoción, aunque digan que no. Entonces, quizás como padres también aperturarnos en ese sentido de preguntar y que el hijo tenga la posibilidad de decir, me da envidia a esta persona, me gustaría lograr tal cosa. Y ahí también como papá tenés la posibilidad de escarbar de dónde nace esa envidia. Pero yo siempre digo que la envidia no siempre tiene que ver con que querés que el otro no tenga nada de lo que tiene y ojalá que se fume, sino más con yo quiero eso que esa otra persona tiene o puede hacer. Yo creo que, de hecho, ese punto me tocó ayer con una paciente que llegó a la consulta, que estaba muy molesta. Uno igual puede hablar de los pacientes si es que no revela la identidad. Pero que estaba muy molesta con el hijo porque no le hablaba y ella era de una región y el hijo se había venido a ir a la capital. Y toda la sesión se basó un poco en por qué el hijo estaba enojado con ella y que la capital era peligrosa y una serie, etcétera, hasta que yo le hice la pregunta un poco como, ya, ¿le pasa algo más? Y es que en verdad a mí me encantaría vivir en Santiago y hacer mi vida allá. Entonces es muy cierto, hay muchas emociones a ratos de envidia de los papás por los adolescentes, por sus hijos, porque al final igual ellos hay que pensar que van construyendo el mundo dentro de los márgenes sanos, esperables ojalá, para que puedan sus hijos construir o hacer lo que ellos no pudieron. Absolutamente. Entonces, creo que si ese camino está claro y se entiende, es mucho más fácil trabajar con personas. ¿Y qué hacer cuando los padres se enfrentan a esta marcha que tienen que hacer los hijos, a esta salida de casa? Porque claro, la adolescencia un poco que va marcando eso, que ya empiezo el camino de la adultez, que pronto o me voy a ir a estudiar o me voy a ir a vivir solo, sola. Entonces yo me doy cuenta que los padres, ese vacío, como de, ay, se me va el nene o se me va la nena, ¿qué hago? Es algo que los angustia mucho, porque además, y podemos entrar ahí también, si se van los hijos me quedo con mi pareja. Claro. Y con los hijos, claro, y con los hijos a veces tapé muchos los espacios de pareja, pero ahora que no están, ¿con qué los tapo? Sí, claro, yo creo que es un duelo, sin lugar a dudas, y es un cambio también de la cotidianidad, que creo que los hijos, como bien dice, rellenan a veces muchos espacios donde la pareja no se está encontrando. Entonces también es la pregunta por qué pasa conmigo ahora. ¿Qué pasa conmigo que ya no soy mamá? ¿Qué pasa conmigo que ya no soy papá? O sea, que ya no tengo que ejercer mi rol tan activamente, y es al igual que los adolescentes, una pregunta existencial nueva, a ver cómo guiar la vida como de aquí en adelante. Pero creo que también puede generar como efectos nocivos en los adolescentes por lo mismo. O sea, se ponen aprensivos, no quieren que se vayan y de repente lo esconden a través de métodos de control y va como al final empeorando la relación, creo. Amar igual es saber que el otro... Amarlo cuando no está.
Qué buena frase. Sí. Sí, qué buena frase, la comparto. ¿Hay algún ejercicio que vos utilices o que te guste recomendar para estar en nuestro centro y desde ahí poder mirar también nuestras emociones, poder evaluarlas? Algo que podamos hacer acá o que la gente que esté viendo diga, me voy a poner a hacer ese ejercicio a ver cómo me siento. Yo la verdad soy bien malo para los ejercicios porque igual creo en una perspectiva psicológica de que yo no sé cómo es la vida bien vivida, por qué la voy a interponer al otro. Y ya de repente cuando uno da tarea Sí. entra un poco en esa dinámica, pero sí he visto y soy consciente de que la meditación es fundamental. O sea, el tomarse un espacio para uno mismo, para sentirse, para reconocerse, para escucharse. En un principio igual es bizarro, es raro, o sea, es potente eso. Es como uno de repente funciona muy como piloto automático y ponerle pausa a eso puede ser súper como provechoso. Bien, Así que la meditación. buenísimo. ¿Y recomendaciones para los padres que tienen hijos quizás que no están respetando ciertas órdenes o que tienen abuelos que los consienten mucho y que desautorizan a los padres? ¿Cómo los padres pueden gestionar esto? Porque claro, en mi casa hay ciertas reglas y cuando voy a la casa de mis abuelos, todas esas reglas se rompen y entonces puedo comer cosas que no como con mis papás, entonces puedo dormir a horas en las que no me duermo en casa. ¿Qué le recomendarías a los padres en estos casos? ¿Cómo gestionarlo? Conversar, volver un poco a lo mismo de ser sensible y estar disponible. O sea, estar atento a lo que está pasando, tratar de entenderlos también. Obviamente que si en una casa me dan Enfatizar. todo lo que no tengo en la otra, se hace más difícil al final como manejar eso, pero creo que es estar presente, estar pendiente de los hijos, estar atento, tratar de entenderlos sobre todo. Eso es lo más Genial. difícil. También tratar de entenderlo desde lugares incluso más difíciles, o sea, como hablar de sexo con los hijos, que de repente son temas incómodos, como hablar de drogas. Me gustó mucho eso que traes, porque las conversaciones incómodas son importantes y nos ponen en una posición en las que por ahí queremos escaparnos y hacerles el quite, pero también son las que menos existen muchas veces. Ujú. Entonces, hablar de sexualidad y de drogas, qué importante y cómo recomendarías. Yo sé que cada caso es individual, pero estamos en un general. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo recomendás aperturar una conversación incómoda? Porque a mí me parece que debiera haber un contexto, que debiera haber un acuerdo previo entre los padres, supongamos de educación sexual. Claro. Mira, yo creo que en Chile es súper difícil, o sea, es una sociedad bastante cartucha igual, no así en otras partes como del mundo. Yo viví el año pasado en México y tenía un amigo haitiano que me contaba que su mamá, cuando él cumplió, no sé, 13 años, le contó cómo tenía sexo con el papá, a partir de eso él nació. Entonces, creo también tiene como alta carga cultural, o sea, Sí. entonces pienso que la manera mejor de hablar es ser franco, directo, desde el lado educativo, no desde el lado morboso, obviamente. Pero si es que uno empieza con el cuento de la cigüeña y esas cosas, como que al final. Sí, que son mentiras. Y el adolescente o el niño puede buscar en internet y se va a encontrar al final con información quizás mucho más nociva en los términos de los padres como para iniciarse en su vida sexual. Y esto es interesante porque venimos del sexo. Sí. Ninguno existiría si no fuese gracias al sexo. Entonces, la cigüeña next, chao. Claro. No venimos de ahí. Entonces, qué importante entablar estas conversaciones. Yo creo que algo importante, además de esto, del contexto y de alinearse con el padre, porque a lo mejor voy a hablar de algo y el papá se pone nervioso, tenso. No, bueno, mejor de eso hablamos después. Como creo que estar alineados y no contradecirse en esa conversación es súper importante. Y por otro lado, los métodos anticonceptivos y los métodos para Sí. cuidar nuestra integridad, el autocuidado sexual, es tan importante como el placer y el goce del mismo. Claro, entender que al final el sexo es una expresión del amor, como
si se lleva a otros lados es que empiezan a aparecer las perversiones, yo siento. O sea, cuando se oculta algo es que tiene que salir por un lado diferente y ojalá que sea lo más abierto posible y por los métodos anticonceptivos al final hay que enseñarlos. Porque si no se los va a enseñar el compañero, si no se los va a enseñar internet, la pornografía. Sí. La educación en casa, los valores son primordiales. Y yo creo que también seríamos una mejor sociedad si pudiéramos sacarnos los tapujos sobre estos temas, porque también los hablaríamos con mucha más madurez, más seriedad y más información real. Ahora, las parejas jóvenes, las parejas adolescentes, que me imagino que vos ves muchos adolescentes, entonces, ¿qué podemos hacer en las relaciones adolescentes también para estar atentos a la violencia en el pololeo? O a las primeras veces cuando no se quieren tener. Esto ocurre mucho también. Pucha, accedí porque si no me dejaba. Creo que también son temas importantes para poner en la mesa. Sí, creo que vuelvo a lo mismo, depende del caso a caso, pero sí es un tema importante. O sea, por eso hay que estar igual atento y ofrecer el espacio de conversación. De repente, voy a salirme de ese tema, pero para dirigirlo de otro lado. De repente la gente piensa que hablar de suicidio, por ejemplo, le va a fomentar la idea a la persona que lo haga, y es todo lo contrario. O sea, de repente necesitan, y es mucho mejor saber que otro lo entiende, saber que otro lo puede escuchar, saber que pueden haber otras posibilidades para superar sus problemas. Entonces pienso que en la parte sexual es un poco lo mismo, y en la parte de la violencia, de repente creo que es que el ejemplo de los padres o de las parejas de padre y madre son de amor, es más fácil que el adolescente identifique cuando está en algo que no corresponde o que se está yendo por un que va a hacer daño. Aceptar eso es mucho más difícil salir. Estar alerta también a las primeras señales, de repente tener esa charla, tener esa conversación. ¿Hay alguna estadística que tengas sobre los suicidios en Chile, los suicidios adolescentes? A mano no, pero sí son, o sea, sé que es el periodo de la vida donde más las personas se suicidan, y me atrevería a decir que es bastante alto. Okay. O sea, es para preocuparse. ¿Cuáles son las emociones que detectamos y que podemos ver en una persona que está pensando si continuar en esta vida o quitársela? Yo creo que el que no quiere salir, de repente los que se cortan, claro, dicen está llamando la atención. Efectivamente está llamando la atención, pero porque no tiene otra manera de llevar su sufrimiento. Entonces, no sé, el que no sale mucho, el que se encierra, el que anda solo, como que hay que tener ojo con muchas variables igual. Quizás más triste, más apagado. Y puede pasar todo lo contrario, que una persona se muestre tremendamente feliz y alegre y que asista a todas las reuniones y que le levante el ánimo incluso al resto y que esté atravesando una depresión profunda. Sí, o sea, en todos los casos puede pasar, pero yo me atrevería a decir que es menos esperable. Okay. Pero sí hay que tener ojo, o sea, siempre hay señales. Por muy mínimas que sean, siempre hay algunas señales que dejan ahí como para que el otro las vea. Y las señales serían estas. Claro, cortes, por ejemplo, que está siempre alegre, que nunca hable de sí mismo, también es... Claro. Ahí hay algo. Estoy contento y me encargo de los demás, pero no comparto nada mío. Pero nadie sabe muy bien cómo es. Claro. Yo creo que son señales también. Bien. Siento que cuando la comunicación interna desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro está fluyendo, es más fácil evitar que pasen esas cosas. Bien, bien. ¿Cómo pueden entonces los padres también fomentar un ambiente adecuado o cómo ellos podrían detectar las señales en un hijo que quizás no lo está pasando bien o que está atravesando bullying también y no lo está comentando?
¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Cambios de comportamiento bruscos, por ejemplo? Sí, los trastornos alimenticios son algo que indican bastante bien. Claro, que se retraiga, o sea, que hayan cambios de conducta bruscos. También puede haber ahí un abuso sexual, como que hay que estar alerta a que el hijo que tenía quizá ahora está diferente y tratar de, por eso, ser sensible y disponible para entender si es que hay algo más, ofrecer los espacios de conversación, porque de repente cuando el padre va a hablar directamente puede ser un poco invasivo. Mejor mostrarse disponible, ofrecerle de repente la posibilidad de que si quiere conversar algo. Más que tratar de sacar la información, también ofrecerle la posibilidad de ir a terapia. Claro, yo creo que eso es fundamental. Ayuda un montón. Es muy buena, yo que me terapeo mucho, me encanta, creo que es muy buena. ¿Qué pasa cuando en la adolescencia también los hijos buscan pertenecer a muchos círculos? Y en muchas ocasiones a los padres no les gusta. Esta junta que tenés no me gusta. Yo ahí puedo dar fe de que los padres nunca se equivocan, sobre todo mi madre. Pero cuando vos estás en la adolescencia y encima que estás un poco en esta etapa de rebeldía, lo que decís es: déjame tranquilo, yo tengo el derecho de elegir a mis amigos. ¿Cómo se puede abordar eso también? Porque obviamente que un padre quiere lo mejor para el hijo y cuando le está diciendo que una amistad le hace ruido, no le gusta mucho, es justamente para cuidarlo, es un acto de amor. Claro. Yo creo que cuando uno se equivoca, aprende, y es mejor equivocarse uno que el otro esté todo el tiempo tratando de evitar esa equivocación. Sí, estoy de acuerdo. Es extraño, pero los padres pocas veces se equivocan, porque claro, creo que quieren, en la mayoría de los casos, no en todos, lo mejor para sus hijos. Pero hay que dejarlos pertenecer, creo yo. Hay que tener como esa consideración y entender que es su proceso, que no es el de ellos. Entonces, de repente puede ser más nocivo estar todo el rato como restringiendo que se equivoque o que tenga su propia vida, más que vaya, que pruebe y que si no le gusta... Pero permitir el espacio. Me encanta. Es un tema muy interesante y gracias por tu claridad también. Tenemos para hacer muchos programas más. Gracias por venir. Me gustaría que des tus redes sociales para que la gente te pueda conocer. Y una vez que estés dando ahí tus redes sociales, nos vamos al corte. Ya, súper. Me pueden encontrar como psicólogo como ps.AntonioAubert. Así que espero ahí. Mira, ahí estoy en el otro programa. Buenísimo. Sí. Muchas gracias, Antonio, por venir. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Y continuamos acá en Raíces, creciendo juntos. Y con esto que viene vamos a crecer muchísimo, porque tengo un invitado muy especial, Gary Ramos. Muchas gracias por estar acá. ¡Aplauso para Gary! Muchas gracias. Gary es venezolano de Caracas y miren esta belleza. Libros infantiles, me parece una idea genial. Este es el primero que salió. Tiene 2 libros y ahora vamos a hablar mucho sobre esto. Gary, muchas gracias por estar acá. Tengo entendido que estudiaste informática. Sí, nada que ver con esto, pero sí, así es. Bien. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir libros infantiles? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación a conversar acerca de esto que me gusta tanto. Yo llegué a Chile en el 2015 y comencé a trabajar con libros infantiles, con mediación de libros infantiles. Muchos libros publicados acá en Chile, obviamente. Y ahí poco a poco, como me fui metiendo en este mundo, empecé a conocer que hay libros que para niños y niñas que tocan temas bien importantes, como el duelo, como los temas de bullying, como otros temas bien importantes para todos, ¿no? Para conversar con ellos. Entonces, en ese momento, así cerca del 2016 o 2017, no encontré muchos libros que hablaran de migración.
de lo que me estaba pasando a mí y de lo que le estaba pasando a otras personas que yo también conocía. Así que en ese momento pensé, oye, y quizás, ¿por qué no contar un poco de mi historia? Contar un poco de mi historia, lo que me estaba pasando y de lo que también quizás también estaba pasándole a otras personas acá en Chile. Así que poco a poco fui trabajando un poco en el mismo trabajo de escritura, de buscar personajes, de contar quizás un poco de mi historia, las cosas que yo estaba viviendo, porque así yo llegué acá y empezaron a pasarme cosas que quizás no estaba acostumbrado. Qué lindo. Cosas como quizás nuevos climas, probar nuevas comidas, sentir sismos que quizás en mi país no salen tanto. Así que son muchas nuevas experiencias que fui recolectando, tanto personales como también de amigos o personas cercanas, que dije, esto puede ser valioso para poder contar en una historia y para que también niños y niñas que vienen de afuera también se sientan identificados. Me gusta mucho. A ver, estoy acá con Beto y Bella, llegan a Chile, este es el primer libro. Estoy mirando que están hermosas las ilustraciones, me encantan, a ver si ahí se puede ver. ¿Por qué guacamayos? ¡Ay! Muy buena pregunta. Sí, al comienzo de mi investigación para poder ponerle personajes a esta historia, al comienzo pensé en que fueran personas. Ajá. Pero dependiendo de la ilustración, puede ser que unas u otras no se vieran tan identificadas. Así que después empecé a buscar más animales. Vamos a buscar animales que puedan hacer este recorrido, que puedan atravesar las mismas cosas o cosas muy parecidas a las que me pasaron a mí. Y entre animales quizás terrestres, los más favorables pueden ser estos animales voladores. Así que las guacamayas, como le decimos nosotros en Venezuela también, son aves que tienen grandes alas, que pueden volar por grandes distancias. Ellas específicamente no son migratorias, son unas aves que se mantienen siempre en el mismo ambiente, el mismo medio ambiente, pero por una fuerza mayor se ven obligadas, se ven forzadas a salir de su selva. Ay, qué Así bueno. que muchas de estas cosas, otras personas también se pueden sentir identificadas y poder hablar acerca de este tema tan importante como es la migración actualmente Me en gusta Chile. mucho. ¿Cuál es la editorial, si la quieres mencionar? Sí, es publicado por la editorial Zigzag. Es una editorial muy conocida acá en Chile. Está fundada desde 1905. Así que muchas personas chilenas habrán estudiado con estos libros en su niñez. Y bueno, la editorial sigue funcionando y sigue publicando todo tipo de libros para niños y niñas y eso, para colegios, para también las familias. Así que el trabajo de la editorial fue muy importante. Y de la ilustradora, porque está divino. Si lo Sí. estamos ojeando, está muy bonito. Sí, la ilustradora se llama Marianela Frank y ella es chilena. Ya yo había conocido otros trabajos de Marianela, otros libros infantiles que había ilustrado. Y en el momento en que yo le presento esta idea a la editorial y empezamos a ver quién pudiera ser el que ilustre esto, yo pensé automáticamente en Marianela por la sensibilidad que ella le da a la ilustración, los diferentes planos que pueden ser como cinematográficos que puede tener algunas ilustraciones de acá. Ay, ahí tenemos una foto Sí. tuya, perdón la interrupción, con la editorial. Qué bueno. Correcto, eso fue en una feria del libro donde ahí estaba disponible mi libro. Así que sí, Marianela hizo un trabajo fenomenal. Ella también expresa muchas cosas a través del color y la forma. Absolutamente. Tan fácil como hay una escena al comienzo donde se está quemando la selva. Tiene muchos tonos rojos, muchos tonos naranjos. Entonces Hermoso. ahí se da un poco más como esa emoción de eso que está pasando en ese momento. Y estos libros que son para niños y que estoy segura de que transmiten muchos valores, ya voy a entrar en eso, ¿están en algunos colegios? ¿Sí? Sí, tan buena ha sido la aceptación de este libro, del primero, que ya ha sido tomado por colegios para su plan lector. Así que... Ahí te vemos en colegios. Correcto, esa fue una Genial. actividad que hice hace poco, sí, haciendo cuentacuentos con niños y niñas. Entonces, Lindo. ya lo han recibido mucho en plan lector. Entonces, esto quiere decir que es parte de las lecturas complementarias
Me gusta. de niños y niñas quizás a partir de segundo grado. ¿Te pueden ubicar entonces si un colegio quisiera hacer lecturas o contacuentos con este libro? Correcto, sí. Fantástico. Principalmente puede ser a través de la editorial o si no a través de mi cuenta de Instagram, que es @betoybella.libro. Perfecto. Ahí pueden contactarme y podemos coordinar y con gusto voy a colegios. Ya he ido a muchos colegios de Santiago, de Viña del Mar. El año pasado estuve en Arica, que es una región frontera y donde hay muchos migrantes estando en las mismas salas de clase. Se ven hasta 5 nacionalidades en una sola sala de clase. Sí, eso estaba sucediendo mucho. Me parece muy, muy, muy interesante. A ver, ¿qué papeles crees que juegan los cuentos en la transmisión de valores y enseñanzas para los niños? Sí, o sea, es súper importante poder tocar temas importantes con los niños a temprana edad, para que ya lo vayan teniendo esos temas y que más adelante ellos vayan madurando esos temas y los vayan teniendo en su día a día. Así que temas como el de la migración, como la empatía, como el poder conversar acerca de esto que está pasando, que quizás no es culpa de los que venimos de afuera, pero tampoco es culpa de los que nos reciben. Sí. Pero sí que se dé el espacio para hablar, para conversar y poder, quizás si tenemos algunas diferencias, pero poder subsanarlas. Entonces, si estos temas los tocamos desde chicos, quizás de aquí a unos cuantos años, es probable que ya no tengamos problemas de xenofobia, temas de racismo, que está pasando actualmente mucho. Así que yo estoy muy, muy emocionado porque estos libros tengan tan buena recepción en colegios y en las casas de las familias, porque sé que quizás va a poner un granito de arena más adelante para que tengamos una mejor sociedad. Infiero entonces que la inclusión y la diversidad es una temática central en tus libros, ¿en los dos? Correcto, sí. Voy a mostrar el segundo, porque muy el bien. primero ya contaste un poquito la historia, pero mira, Beto y Bella buscan al rey cóndor. Acá este es el segundo. Así es. Ok. Este fue lanzado en septiembre del 2023. Esta idea nació porque en el primer libro tenemos varios animales chilenos. Está un huemul, está un tricahue, está un carpintero de cabeza roja, pero faltó uno que es muy importante para Chile, que es el cóndor. El cóndor, Claro. es vital. Entonces, a partir de eso, nos hicimos la pregunta, ¿qué le pasó al cóndor? Si el cóndor es un animal muy importante, quizás puede ser muy sabio, siempre está en las alturas, allá en la cordillera, ¿qué le pasó al cóndor? Entonces, Beto y Bella ya llegaron a Chile en el primer libro, ya tuvieron nuevas experiencias, se adaptaron a la sociedad donde llegaron, pero en este segundo, ahí en esa página justamente, Beto y Bella tienen sus celebraciones de cumpleaños y quizás puede no gustarle a otros animales del bosque. Entonces, para ponerse de acuerdo, nadie sabe cómo llegar a un punto intermedio. Y solamente el cóndor, con su sabiduría, puede ayudarlos a ponerse de acuerdo. Entonces, en este caso, Beto y Bella y su familia salen en búsqueda de este cóndor, se encuentran con nuevos animales y el cóndor finalmente baja a los bosques y mejor dejémoslo hasta ahí para que los lectores también conozcan un poco más de la historia. Para que sí. los niños ahí puedan leer y entusiasmarse. Sí. ¿Has recibido comentarios o experiencias por parte de profesores o los padres que te digan, ¿sabes qué? Gracias a este libro logramos conversar de tal tema. Sí, sí. Hay un comentario que siempre me gusta resaltar, es que llegó una mamá, ella es venezolana y está casada con un chileno. Tuvieron a su hijo acá en Chile y me comentó por redes sociales de que el libro la ayudó a conversar acerca de este tema en su propia casa con su hijo. Porque ella habla de una manera, el papá habla de otra manera y el hijo, bueno, no sabe por qué su mamá habla quizás diferente. Bien. Así que esto lo ayudó a, mira, yo vengo de otro país, como también lo hicieron Beto y Bella. Yo también me adapté, yo también llegué acá y también formé una familia. Oh. Entonces, ese es uno que me marcó mucho cuando me lo comentó, porque efectivamente
abre la conversación a través de un cuento entretenido, con unas ilustraciones muy bonitas, para que el niño se haga unas preguntas y a partir de eso poder conversar acerca de este tema. Qué lindo. Y en colegios, Sí. a los profesores les encanta porque pueden hablar de muchas cosas más, quizás aparte de lo que es la migración. Como tú comentas, diversidad, de empatía, de medio ambiente. También como hay algunas comunas de Santiago y quizás algunas regiones de Chile donde quizás hay mucha población haitiana, el libro en la parte trasera está todo el cuento en creol haitiano. Entonces, de esa manera, yo vi algo niños acá. y niñas de Haití y quizás también sus papás pueden leer este libro. Esta parte, ¿verdad? Esa parte, correcto. Vamos a mostrar. Entonces, niños y niñas de Haití y sus papás pueden también leer su propia historia acá y en su propia lengua. Qué lindo. Así que es un trabajo que hicimos también en ambos libros para que poder tener un poco más de apertura y de que todos estos niños que vengan de Haití también puedan leer este cuento en su lengua natal. Me gusta mucho que aparezca en creol, me encanta. ¿Qué técnicas utilizás para captar la atención de los niños y que se mantengan comprometidos con el libro, con lo que están leyendo? Sí, cuando hago cuentacuentos, cuando voy a los colegios o cuando voy a actividades como ferias del libro, como mostramos hace poco, yo tengo unas láminas bien grandes donde ahí están todas las ilustraciones. Sabemos que la atención quizás de los más chiquititos puede ser más corta, Sí. pero siempre trato de ponerle como energía, como emoción, para que sientan de verdad lo que está pasando con los personajes y poder transmitir este mensaje que tienen los libros a todos ellos y que efectivamente también se lleven algunas preguntas para casa, que empiecen a preguntarles a sus papás, oye, ¿por qué ahí se escribe guacamayas si nosotros en Chile decimos guacamayos? Qué bien. Entonces puede ser que en su país se llame así. Entonces, esas son algunas de las cositas que hablo con los niños ahí. Qué bueno. ¿Y qué consejo, qué sugerencia le darías a los padres para que fomenten la lectura en sus niños y que sean lecturas que los nutran, ¿cierto? En esto que hablábamos de valores, educación, inclusión, diversidad. Sí. O sea, yo tengo algunos tips para los papás. El primero es que si ellos quieren que sus hijos sean buenos lectores, los papás también tienen que ser buenos lectores. Qué importante, coherencia. Sí, correcto. Entonces, los papás también tienen que empezar a leer quizás diario, quizás siempre tener un libro en la mano, de verdad ponerse ahí. Los niños van a ver ese ejemplo de su papá o su mamá leyendo. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque no es solamente el celular y además los niños aprenden con el ejemplo, no con lo que le decimos. Entonces si yo le digo a mi hijo, tienes que leer porque eso te va a hacer muy bien y te culturizas y aprendes a hablar y qué sé yo, pero no me ve jamás con un libro, va a decir, sí, mi mamá me dice esto, pero no lo hace. Entonces esto que traes, si queremos niños lectores, seamos padres lectores, aplauso por eso, me encantó. Sí, súper. Otro tip que pudiera hacer es, si son niños quizás más chiquititos, quizás a partir, bueno, en realidad desde muy, muy temprana edad, tengan los libros al alcance de ellos. Bien. Tengan, si es una biblioteca o un estante o una repisa, al alcance de ellos, a su nivel, con que ellos lo puedan tomar, al principio quizás usarlo más como juego, como ver las ilustraciones. Y aunque ustedes no crean, los niños, aunque tengan 2 o 3 años, ya leen las ilustraciones. Las ilustraciones Sí. cuentan mucho también de la historia, así que ahí se parte. Entonces ellos tienen los libros a su alcance, pueden hojearlos y tenerlos como si fuera un juego. Y ya cuando empiecen a decodificar, cuando estén quizás en primer grado, cuando estén quizás en segundo, que ya sepan leer, ya van a tener adquirido ese tomar el libro, poder hojearlo y todo. ¿Dónde pueden comprar estos libros? Los libros están disponibles en la mayoría de las librerías del país, como las librerías Antártica, Feria Chilena del Libro, las librerías Que Leo y muchas más independientes que no son estas quizás grandes cadenas. De verdad, desde Arica hasta Punta Arenas está disponible el libro. Y en caso de que no, la misma editorial Zigzag tiene una página web que es tienda.zigzag.cl. Ahí están disponibles los libros también con despacho a domicilio y hay muchas otras plataformas como Busca Libre o las mismas páginas web de las librerías. También están disponibles en las bibliotecas públicas del país.
Bien. Entonces, las bibliotecas municipales de cada comuna, aquí en Santiago en la red de Bibliometro también está. Entonces, hay varias maneras de poder acceder a estos libros. Y como les comentaba, como está disponible para los plan lector de los colegios, entonces lo más probable es que también en las bibliotecas de los colegios también esté disponible. Bien, ahí tienen el dato. Ahora vamos al momento de Don Limón, porque es nuestro momento para refrescarnos. Te invito a que pruebes. Gracias. Son espectaculares, muy ricas. Rica y refrescante, 0 azúcar, no tiene sellos, así es que recomendadísima. Es muy rica y además tiene vitamina C y es para niños a partir de los 4 años. Así es que yo me encanta, la disfruto mucho, me gusta mucho su sabor. Gracias, Don Limón. Donlimón.cl es su Instagram, así es que ahí pueden adquirirlas también. Bien. Estábamos hablando, bueno, de la importancia de la lectura y de estos tips que estabas dando para que los niños sean buenos lectores. Ahora, ¿qué te llevó a vos a decir, quiero escribir para niños? Porque podrías haber decidido escribir para adultos, para adolescentes, pero ¿qué pasó que dijiste, me quiero dirigir a los niños? Sí. En ese momento que estaba muy en constante contacto con libros infantiles, vi que no habían este tipo de libros de migración. Había encontrado libros que hablan de datos, de la historia, de cosas que han pasado en años anteriores, quizás en Europa o en otro tipo de migraciones, libros para adultos también. Entonces dije, aquí hay un nicho, aquí hay algo que no está presente, de que no se ha tocado todavía. Es el momento y es la oportunidad. Entonces, por eso pude acercarme también quizás a otros escritores, poder tener algunas técnicas. Finalmente, el libro ya comienza con el final. Ya Beto y Bella llegan a Chile, ya llegaron. Pero ¿qué es lo que pasa en todo ese trayecto? Es lo interesante de la historia también. Así que encontré la oportunidad. Quizás no vengo del mundo de las letras, pero esta historia valía la pena contarla. Me encanta. ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Viene un tercer libro? Uy. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, quisiera terminar la historia con un tercer libro para darle un cierre, como una trilogía, como pudiera llamarse. Tengo otros proyectos en mente también. ¿Con niños los otros proyectos? Tengo un proyecto también para niños y también con animales. Tengo un hijo con TEA. Sí, entonces, programa pasado o el anterior hablamos mucho del TEA. Muy bien. Sí. Así que ese es otro tema que me toca también muy de cerca y que también quisiera explorarlo a través de la escritura para niños. Así que eso es un próximo proyecto que está por ahí trabajándose. Y tengo un proyecto también para adultos, quizás también con un poco de migración, pero desde otra perspectiva. Así que esos son proyectos que ya vendrán quizás a finales de este año, ya 2025. Bien. Mientras tanto, si viene el tercero, ¿más o menos para cuándo? Sí, ojalá poder tenerlo para comienzos del próximo año, así ya también los profesores y las familias pueden tener y continuar esta historia. Y con la misma editorial. Por supuesto, y la misma ilustradora para que tenga una coherencia. Exactamente. Sí, lo hemos hecho súper bien. Humildemente, y yo creo que este es el camino que tenemos que seguir para continuar esta historia. Eso me gusta igual, que seamos capaces de darnos cuenta que hacemos un buen trabajo. Muchas veces queremos que los niños tengan buena autoestima y practicarle nosotros y decir, sí, realmente lo hicimos bien y está muy bueno. Sí. Ok. Sí, una cosa que quería agregar ahí es que tan bueno ha sido el recibimiento de que el primer libro ya va por su 7ª edición. ¡Wow! Y el segundo libro, que fue lanzado en septiembre del año pasado, ya va por su 2ª edición. Pero así que bueno. algo bien se ha hecho por ahí. Algo bien estamos haciendo. Sí. ¿Y tu experiencia como cuentacuentos? ¿Cuál es la reacción de los niños? ¿Qué pasa después de contar? Yo quiero saber eso porque las reacciones de los niños son preciosas, son tan auténticas. Correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Oye, en el primer libro hay una escena que es un poco triste porque su selva se les quema y esa es la decisión, la razón por la que toman esa decisión. Así que, claro, veo las expresiones de los niños como muy cabizbajos, como muy como triste, pero después, claro, tiene un buen final, un final feliz. Así que
Después se me acercan, me preguntan, me empiezan a preguntar cositas. Oye, ¿y Beto y Bella son quizás tú y tu señora? Y yo, sí, somos nosotros. ¡Ay, qué hermoso! Me preguntan, por ejemplo, Beto y Bella tienen 3 huevitos que los empollan para que sean sus hijos. ¡Ay, esos son tus hijos! Sí, estaba quizás inspirado en mi hijo. No. Así que son muchas preguntitas que los niños tienen súper curiosas siempre. En Arica, que fue un lugar que visité, hasta me dieron ideas para otras historias. Así que Es que me ellos son dijeron... una fuente de creatividad gigante. Correcto, me dijeron, ¿puedes usar el picaflor de Arica para que sea un personaje en otra historia? Perfecto, puede ser. Imagínate Así que- después esos niños leyendo el tercero y viendo que está el picaflor. Correcto, Qué así emocionante. es. Así que sí. De ellos tengo mucho feedback y muy buena recepción, así que en ellos también me inspiro para seguir escribiendo y bueno, poder seguir contando este tipo de historias. Qué lindo. ¿Le lees este cuento a tu hijo? ¿Estos Sí, libros? sí, desde chiquitito él ya tenía entonces ese primer libro. Cuando le di la noticia de que ya Gael, que se llama Gael, Qué lindo nombre. gracias. Tengo este segundo libro. Ahí lo tomó, empezó a descubrir, ¡ay, el cóndor! Y empezó a decir todos los otros animales. Le gustan mucho los animales. Entonces se emocionó mucho ya cuando también tuve ese segundo, porque ya ahorita estaba un poquito más grande, así que ya interpreta mejor los libros. Así No que... sé si lo mencionamos, perdón, pero ¿a partir de qué edad pueden empezar a leer estos libros? Yo creo que a partir de los 5 años, 6 años, cuando ya están leyendo autónomamente, ellos ya pueden leer este libro. Pero yo recomiendo que le empiecen a leer este libro hasta más chiquitito. Quizás 3 o 4 años se lo lean los papás. Los Ay, me papás se los encanta. lean a los hijos. Así que tengo muchas personas que me escriben por interno que me dicen, mi hijo no sabe leer, pero le encanta ver el libro y pasar las páginas. Entonces ahí estamos buscándolos, ¿verdad? Para que ellos también sean buenos lectores. Así que Vamos a desde hacer- chiquitito, cuéntenle en los libros. Vamos a hacer una cosa entonces. A quienes nos están viendo, si usted, mamá, papá, quieren ganarse uno de estos libros, pueden escribir al WhatsApp y entonces van a estar participando por alguno de estos libros, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner el WhatsApp en pantalla para que sepan a dónde tienen que enviar el mensaje y van a estar participando entonces por este libro. En el Instagram, tienen que escribir al Instagram del canal. Ahí tienen que escribir para participar por estos libros. Al Instagram del canal y al WhatsApp del canal. Son hermosos, así que Gracias. aprovechen, papá, mamá, para ganarse este libro. En nuestro próximo programa, para que esto sea bien transparente, vamos a estar dando el nombre del ganador o de la ganadora. Y queremos ver fotos. Cuando ustedes manden un mensaje o al Instagram del canal o al WhatsApp del canal, manden una foto de ustedes con su hijo, con su hija y están participando. Así que ahí tenemos un tremendo sorteo. Realmente ha sido un agrado tenerte. Espero que te hayas Gracias. sentido cómodo. Por supuesto que Que lo sí. hayas Gracias por disfrutado. la oportunidad y ojalá que este mensaje de empatía y de aceptación llegue también a muchas más personas. Sabemos que quizás las noticias actuales no son las mejores, Ujú. pero que sepan de que hay muchas personas que vienen de afuera que están haciendo cosas buenas acá en Chile y que bueno, que esto es un granito de arena más que estamos haciendo acá los que venimos de afuera. Me parece hermoso la importancia de empatizar, la importancia de conocer al otro, porque este juicio a primera vista, sin saber del otro, nos puede cerrar muchas puertas y además ayuda a que convivamos en un mundo bastante cruel. Así es que a empatizar, a darnos el momento y la oportunidad de conocer a los demás un poquitito antes de formar un juicio. Espero que hayan disfrutado de este programa. Gracias por la compañía. Nos vemos en un próximo capítulo de Raíces. Hasta pronto. Gracias.